disponemos de unos 150.000 técnicos que trabajan en universidades de Gran Bretaña, combinados con otros 150.000 académicos, lo que nos deja con unos 300.000 profesionales de la salud trabajando en las universidades británicas. Pero yo no soy académico, sino soy técnico en seguridad. Hoy me gustaría darles un pequeo regusto, sabor de la educación sobre seguridad en Gran Bretaña en las universidades. Creo que es interesante saber que antes se ha mencionado el chiste de la seguridad saliendo de la caja, y es que yo he traído mi propia caja y he puesto un poco de dinero en ella. Ahora me gustaría tener algún voluntario que sacara el dinero de la caja. No sean tímidos, venga, salga alguien. I haven't said how much money. Todos nuestros problemas y soluciones de seguridad se encuentran en esta caja. Así, el núcleo para formar una cultura de la prevención, para entenderla y entender por qué tomamos riesgos. A ver, he introducido un poco de dinero en la caja y me gustaría que usted decidiera si lo va a sacar. No protective equipment. Claro que no hay equipo de protección. ¿Puedo utilizar este micro? We all make safety La decisions and gente judgments on whether we accept risk suele tomar decisiones sabias a la hora de aceptar riesgos dependiendo del beneficio que saque de ello. ¿Quiere sacar el dinero? ¿Quiere probarlo? ¿Dónde está? No. Taking into account where it is, I'd rather I don't not. speak any Spanish. I'll take that as a no. But what we learn from this is people ¿Qué aprendemos de esto? Es que la gente asumirá un riesgo si conoce el beneficio, pero desconoce el peligro. Second choice. Ahora tiene una segunda opción. More money, Más dinero. bigger risk. A ver, es un mayor riesgo también. It's still a no, I take it. Esto sigue siendo un no asumir. Might take greater risk following positive La results gente from asumirá un previous riesgo risk. mayor si los beneficios están asegurados y el peligro es incierto. Not to take risks or Pero él take trabaja risks. en el campo de la seguridad y creo que no se arriesga. Thirdly, Y por... A ver, perdón. now I write an unknown amount. Ahora for you me gustaría... to Voy a escribir un cheque con una cantidad desconocida. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0... Where I put the Bien. decimal point, Es que estaba citando los decimales now you también. decide. A ver, ahora lo pongo aquí. Do you take ¿Y qué decide? the €1,000,000? ¿Cogerá el millón de euros? I think I need a little bit more Thank you very guts. much. Muchas gracias. So people will stop Por taking tanto, risks. la gente deja de asumir riesgos cuando los beneficios ya no son tan and the claros hazard becomes y obvious. los peligros It son was interesting obvios. taking Ha this sido to Spanish customs. interesante intentar pasar esto por la aduana en el aeropuerto. So why do we ¿Por accept qué risk? aceptamos riesgos? So talking today about Hoy hablamos education, sobre la but educación, as I drive into work pero in England, cuando voy al or in trabajo Spain, en Alemania o en in España Germany, o en I will Alemania, still see people in sigo viendo construction gente taking trabajando en risks, obras, working at height. trabajando en las They're being alturas, paid, se les paga. but they know the law, Pero they saben know the risks, que but people la will ley still no take se lo risks. permite y saben que Part of the tienen unos problem riesgos is que están safety asumiendo. is not Por tanto, perceived as being la cool and exciting. seguridad no Common es algo sense que is es not guay. always common practice. El sentido común no suele ser una Poor práctica hazard común. communication, Hay un déficit the en la importance of comunicación del education and riesgo training. y esto es, Unknown aquí entra la rules will importancia de la always be broken. educación.
Pero las reglas que no se conocen nunca se cumplirán y no hay algo como la falta de comunicación. Los apaños son más apreciados que la prevención y hay muy buena experiencia a la hora de asumir riesgos. Se puede coger el dinero y que no pase nada, pero ¿cuántas veces tendremos suerte? Si uno tiene suerte la primera vez, seguirá asumiendo riesgos. Por tanto, asumir riesgos es algo que es inherente a la personalidad humana. Debemos hacer elecciones más seguras desde los niños hasta los adultos, pasando por la educación universitaria. Creo que esta foto ilustra mi punto. Se tomó cerca de la Universidad de Brighton y el señor que está aquí, que hasta 2005 seguramente limpiaba ventanas, después tuvo que modificar los riesgos que asumía porque se modificó la legislación. De nuevo, ahora se le sigue pagando, pero ahora está en medio de la carretera con el tráfico circulando hacia él. Creo que es un comportamiento de elevado riesgo. Las universidades no siempre se libran de los riesgos. Este es un pequeño fuego en una universidad de Southampton hace unos 4 años, pero los costes de seguro fueron 100 millones de euros para solo este edificio. Y había 25 personas trabajando en el edificio, así que el fuego sigue siendo uno de los mayores riesgos en Gran Bretaña. En las universidades hay muchos riesgos. Por ejemplo, los riesgos en las oficinas. Nunca he entrado en una oficina tan problemática como esta. Pero, por ejemplo, hay riesgos cuando se quiere fumar, pero no riesgos como este. En Gran Bretaña hay unos 3 millones de estudiantes y 300.000 personas empleadas. Por tanto, ahora estamos viendo que nos llegan más riesgos terroristas, riesgos de capital, necesitamos seguridad. Por tanto, la vida en la universidad está en constante cambio en cuanto al riesgo. Por ahora, uno de los mayores riesgos es que muchos estudiantes viajan al extranjero como parte de sus experiencias de aprendizaje, como parte de programas de intercambio. Cuando hablamos sobre crear una cultura preventiva, debemos recordar estos 3 factores. A veces lo que funciona en Reino Unido no funciona en España, pero puede que funcione en Alemania. Y eso tiene que ver con los factores socioeconómicos, que es importante en el país o a los individuos, en el lugar de trabajo, por tanto las normas culturales. En América, si alguien sufre un accidente, seguramente denunciará al empleador. Aquí hablamos de prevención, pero en Estados Unidos un niño se cayó de un escenario y ahora todo el mundo en Estados Unidos, todos los escenarios deben tener una barandilla, por tanto no hay un demasiado equilibrio. Y por último, las leyes y el cumplimiento. Creo que deberíamos recordarlo. La educación no se produce en el aislamiento. La educación debe tener una buena legislación y un buen cumplimiento de las mismas. Por el lado bueno, el Reino Unido tiene la menor tasa de siniestralidad mortal en la comunidad euro-DBA. Nuestra legislación no tiene los mismos problemas que todo el mundo, sino que la legislación de seguridad de Estados Unidos, que da fecha de 1974, puede que lo hayan oído o puede que no, es bastante práctica porque permite al empleador que evalúe los riesgos antes de tomar acciones. Y creo que para mucha gente es tanto el cielo como el infierno a la hora de decidir qué nivel de riesgo de medidas de control deberían asumir.
a la hora de intentamos pasar esto a la Corte Europea, pero la Corte Europea dijo que no era suficiente, aunque yo creo que debemos estar haciendo algo bien en Inglaterra. Como ya mencionamos, el trabajo de Tosh, no voy a hablar más sobre él, pero que me gustaría recalcar el documento de integración de la seguridad y la salud laboral en la educación universitaria. Creo que es un documento muy importante. Les ofreceré 3 ejemplos de programas de escuelas elementales, institutos de educación secundaria y universidades. Pero el mensaje de todas las conferencias de hoy es que debemos luchar por la innovación en las ideas. El motivo por lo que ya tenemos 20 años de legislación sobre prevención de riesgos laborales es que debemos volver a la educación de los jóvenes antes de que vayan a un puesto de trabajo. Por tanto, el proceso es el más importante. Pero la educación tiene que tener sentido. Muchos de mis colegas técnicos en seguridad siguen ofreciendo clases aburridas o cursos de formación a los que nadie quiere estar, etcétera. Y esto tiene que cambiar. Algo que creo que falta en las escuelas, desde las escuelas primarias hasta la universidad, creo que es algo importante, es que la formación no para. Estamos hablando sobre la educación y la salud y la seguridad en estos 3 niveles, pero creo que también necesitamos más educación en el nivel senior. He hablado sobre los equipos senior de gestión de la universidad y ellos ni siquiera se dan cuenta de que la legislación sobre seguridad es una legislación criminal. Creo que debemos instruir más a los gestores de compañías y los directores de las mismas en la seguridad. Mi primer ejemplo es un ejemplo de la página web de la BBC. En este caso es una experiencia muy similar con la de Dinamarca. Implica a los niños, les hace interesarse en el tema, les interesan los problemas que les rodean, les hace tomar buenas decisiones. Y estas son dos marionetas que son parte del material de enseñanza, son parte de un paquete de seguridad para enseñar a los niños seguridad en el entorno.